Durante más de 3 décadas, el matrimonio de Mario Besares fue presentado ante la opinión pública como una historia de resistencia, permanencia y lealtad. En un medio tan volátil como el espectáculo mexicano, donde los romances suelen ser breves y las rupturas constantes, 34 años de vida en común parecían un logro casi heroico. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, se ocultaba una realidad mucho más compleja, marcada por el desgaste emocional, la presión mediática y una convivencia que, según el propio Besares, llegó a convertirse en un auténtico infierno. La reciente confesión del conductor y comediante no solo sorprendió a sus seguidores, sino que reabrió viejas heridas del pasado, devolviendo al centro del debate uno de los personajes más controvertidos de la televisión mexicana. No se trató de una declaración improvisada ni de una frase lanzada al azar para generar titulares. Fue, por el contrario, el resultado de años de silencio, de una carga emocional acumulada y de una necesidad casi urgente de reconstruir su propia narrativa. Para comprender la magnitud de esta confesión, es indispensable situarla en su contexto. Mario Besares no es una figura cualquiera del entretenimiento. Su nombre quedó inevitablemente ligado a uno de los episodios más oscuros de la televisión mexicana de los años 90. Un suceso que transformó su vida personal y profesional de manera irreversible. Desde entonces, cada gesto, cada aparición y cada silencio suyo fue observado con lupa, juzgado y reinterpretado una y otra vez por la opinión pública. Ese escrutinio constante no solo afectó su carrera, también se filtró en su vida privada, contaminando su relación de pareja. Según relatan personas cercanas al matrimonio, la presión externa se convirtió en un tercero omnipresente dentro del hogar. Cámaras invisibles, rumores persistentes y una sensación permanente de estar siendo juzgados incluso puertas adentro. Besares ha reconocido que durante muchos años intentó sostener una imagen de estabilidad por una razón muy concreta: la supervivencia. En un país donde la reputación pública puede definir el destino profesional de una figura mediática, mostrar debilidad era, para él, un riesgo que no podía permitirse. En sus declaraciones más recientes, el presentador describió los primeros años de su matrimonio como un refugio emocional. Su esposa representaba en ese entonces un punto de apoyo frente a un entorno laboral exigente y competitivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa misma relación comenzó a transformarse. El periodismo especializado ha señalado un patrón recurrente en matrimonios sometidos a una presión mediática extrema: la confusión entre lealtad y dependencia, entre compromiso y miedo a la ruptura. En el caso de Besares, la línea entre ambos conceptos se volvió cada vez más difusa. Nos quedamos juntos porque no sabíamos cómo separarnos, confesó en una entrevista reciente. Una frase breve, pero cargada de significado. Lejos de romantizar la permanencia, el conductor puso sobre la mesa una realidad incómoda. A veces, la duración de un matrimonio no es sinónimo de felicidad, sino de resistencia forzada. Durante 34 años, Mario Besares optó por el silencio. No habló de conflictos domésticos, no ventiló discusiones, ni expuso tensiones emocionales. Desde una perspectiva periodística, esta estrategia no fue casual. El silencio funcionó como un mecanismo de defensa ante un entorno que ya lo había condenado mediáticamente en el pasado. Reconocer públicamente un matrimonio fallido habría significado, en su percepción, abrir una nueva puerta al juicio social. En un país donde la figura masculina pública suele ser evaluada también por su rol como esposo y padre, admitir fragilidad emocional no era una opción sencilla. Especialistas en comunicación mediática coinciden en que este tipo de silencios prolongados suelen generar un efecto acumulativo. Lo que no se dice durante años termina estallando con más fuerza cuando finalmente se verbaliza. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Cuando finalmente habló,
Besares utilizó una expresión que resonó con fuerza en los titulares: un matrimonio infernal. La palabra no fue elegida al azar. Según analistas del discurso, el uso de un término tan extremo responde a una necesidad de romper con la narrativa previa, de marcar un antes y un después sin ambigüedades. La confesión no se limitó a describir conflictos cotidianos. Habló de desgaste emocional, de discusiones recurrentes, de una convivencia marcada por reproches acumulados y por una sensación constante de incomprensión mutua. Sin embargo, evitó cuidadosamente señalar culpables directos, lo que sugiere un intento consciente de no convertir su testimonio en un espectáculo de acusaciones. Desde el punto de vista periodístico, este matiz es clave. Besares no buscó presentarse como víctima absoluta, sino como parte de una dinámica relacional tóxica que se fue construyendo con el tiempo. La reacción no se hizo esperar. Programas de espectáculos, columnas de opinión y redes sociales retomaron la confesión, analizándola desde múltiples ángulos. Algunos interpretaron sus palabras como un acto de valentía tardía, otros como una estrategia para reposicionarse mediáticamente. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la confesión abrió un debate más amplio sobre el significado real de la permanencia matrimonial. ¿Es válido celebrar décadas de convivencia sin preguntarse por la calidad emocional de esa relación? ¿Cuántas parejas permanecen juntas no por amor, sino por miedo al cambio? En ese sentido, el testimonio de Besares trascendió lo personal para convertirse en un espejo incómodo para muchos. Hablar de un matrimonio infernal, después de 34 años de convivencia, obliga a ir más allá de la frase impactante. Desde una perspectiva periodística, el verdadero desafío consiste en entender cómo se construye, día tras día, una relación que deja de ser un espacio de refugio para convertirse en una fuente constante de tensión. En el caso de Mario Besares, la respuesta no se encuentra en un único episodio traumático, sino en un proceso largo, silencioso y acumulativo. Las primeras etapas del matrimonio estuvieron marcadas por un equilibrio frágil, pero funcional. Personas cercanas a la pareja coinciden en que, durante años, existió un afecto genuino y una voluntad compartida de sostener la relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese afecto comenzó a mezclarse con otro elemento menos visible pero más poderoso: la necesidad. La necesidad de mantener una estructura familiar estable. La necesidad de proteger una imagen pública y, sobre todo, la necesidad de no perder el único espacio que parecía ofrecer cierta normalidad en medio del caos mediático. En muchos matrimonios de larga duración, este tránsito del amor a la resistencia ocurre de forma casi imperceptible. No hay una ruptura clara, sino una adaptación constante a una realidad que deja de ser satisfactoria. Besares ha reconocido que, durante años, confundió el compromiso con la resignación. Desde el análisis psicológico, este fenómeno es frecuente en relaciones sometidas a estrés prolongado. La pareja deja de preguntarse si es feliz y se limita a preguntarse si es capaz de seguir. Uno de los elementos más determinantes en el deterioro de la relación fue la presión externa constante. La vida de Besares estuvo marcada por el escrutinio público, por juicios sociales que no se detenían al cruzar la puerta de su casa. Esta presión no solo recaía sobre él, sino también sobre su esposa, quien se vio arrastrada a una exposición indirecta, no deseada y muchas veces injusta. Desde el punto de vista del periodismo social, este tipo de presión actúa como un agente corrosivo en la intimidad. Las discusiones dejan de ser solo sobre asuntos domésticos y comienzan a girar en torno a rumores, titulares, miradas ajenas. La pareja ya no discute entre sí, sino contra un mundo externo que invade cada conversación. Según testimonios recogidos por la prensa, los conflictos comenzaron a repetirse con patrones similares. Reproches no resueltos, silencios prolongados y una sensación permanente de incomprensión mutua. Ninguno de los dos encontraba un espacio real para expresar su malestar sin que el otro lo interpretara como una amenaza.
El silencio aparecía como una estrategia pública. En la vida privada se convirtió en una norma cotidiana. No se trataba de un silencio pacífico, sino de uno cargado de tensión. En lugar de discutir, se evitaban los temas incómodos. En lugar de buscar soluciones, se postergaban decisiones. Este tipo de dinámica es especialmente dañina, según especialistas en relaciones de pareja. El silencio prolongado no elimina el conflicto, lo acumula. Cada desacuerdo no resuelto se convierte en una capa más de resentimiento que, con el tiempo, hace casi imposible cualquier diálogo sincero. Besares ha admitido que durante años, ambos aprendieron a convivir con una versión superficial del otro. Compartían espacios, rutinas y compromisos, pero ya no compartían emociones profundas. El matrimonio seguía existiendo en lo formal, pero se vaciaba progresivamente de contenido afectivo. Uno de los aspectos más delicados de esta historia es el papel de la dependencia emocional. Tras décadas de vida en común, separarse no significaba solo terminar una relación, sino desmantelar una identidad compartida. Para una figura pública, este proceso resulta aún más complejo, ya que cualquier cambio personal adquiere una dimensión mediática inmediata. Desde un enfoque analítico, el miedo al cambio fue un factor clave en la prolongación del conflicto. No se trataba únicamente del temor a la soledad, sino del miedo a enfrentarse a un futuro incierto, sin las estructuras conocidas que habían definido su vida durante tanto tiempo. La esposa de Besares, según fuentes cercanas, experimentó una sensación similar. Ambos parecían atrapados en una dinámica donde quedarse era doloroso, pero irse parecía imposible. Esta paradoja es uno de los rasgos más característicos de los llamados matrimonios de larga duración disfuncionales. Con el paso de los años, el desgaste psicológico comenzó a manifestarse de forma más evidente. Fatiga emocional, irritabilidad constante y una percepción negativa del hogar como espacio de descanso fueron algunos de los síntomas que el propio Besares describió posteriormente. Desde el periodismo especializado en salud mental, este tipo de desgaste no suele aparecer de forma repentina. Es el resultado de una exposición prolongada a tensiones no resueltas, donde el cuerpo y la mente terminan reaccionando ante una situación percibida como amenazante, aunque no exista violencia explícita. El hogar, que debería funcionar como un lugar de recuperación emocional, se transforma entonces en un escenario de alerta permanente. Cada conversación puede derivar en conflicto. Cada silencio puede interpretarse como una acusación. Quizás el aspecto más inquietante de esta historia sea la normalización del malestar. Besares ha señalado que, durante mucho tiempo, ambos llegaron a aceptar esa convivencia tensa como algo normal. Cuando una situación se prolonga lo suficiente, deja de percibirse como excepcional. Desde una perspectiva periodística, este punto es crucial. No fue el infierno constante lo que mantuvo el matrimonio unido, sino la capacidad de acostumbrarse a él. La rutina amortiguó el dolor, pero también bloqueó cualquier impulso de cambio. El matrimonio continuó avanzando no por esperanza, sino por inercia. Cada año que pasaba hacía más difícil imaginar una vida distinta, y esa dificultad reforzaba la decisión de permanecer. Antes de la confesión pública, existió un segundo quiebre, menos visible pero igual de determinante: el quiebre interno. Besares comenzó a replantearse su propia narrativa, no desde la culpa ni desde la victimización, sino desde la necesidad de entender qué había sucedido realmente. Este proceso interno no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de reflexiones prolongadas, conversaciones tardías y una toma de conciencia progresiva. El matrimonio ya no podía sostenerse únicamente sobre la base del pasado compartido. Deja claro que el infierno, del que habla Besares, no fue un espacio de gritos constantes ni de escándalos públicos, sino una convivencia erosionada por el silencio, el miedo y la dependencia emocional. Una realidad mucho más común de lo que suele admitirse, especialmente en relaciones de larga duración. Después de años de desgaste silencioso, toda relación disfuncional alcanza un punto crítico.
no siempre se manifiesta en una discusión final o en una separación inmediata. En muchos casos, el quiebre ocurre primero en el interior de uno de los miembros de la pareja, cuando la convivencia deja de ser solo difícil y comienza a sentirse incompatible con la propia identidad. En el caso de Mario Besares, ese quiebre no fue visible para el público, pero resultó determinante. Uno de los efectos más profundos de las relaciones prolongadas y conflictivas es la erosión de la identidad individual. Besares ha reconocido que, durante muchos años, dejó de preguntarse quién era fuera de su rol como esposo, figura pública y personaje mediático. La rutina matrimonial, sumada a la presión externa, fue reduciendo su espacio personal hasta hacerlo casi inexistente. Desde una perspectiva psicológica y periodística, este fenómeno es especialmente común en figuras públicas, cuya vida privada se encuentra constantemente condicionada por expectativas externas. El individuo comienza a definirse no por lo que siente o desea, sino por lo que debe representar. En ese contexto, el matrimonio deja de ser una elección consciente y se convierte en una obligación estructural. Besares empezó a experimentar una sensación persistente de desconexión consigo mismo. No se trataba solo de infelicidad conyugal, sino de una pérdida más profunda, la imposibilidad de reconocerse en la vida que llevaba. Lejos de adoptar una postura defensiva, Besares ha sido explícito al hablar de la culpa. En sus declaraciones, evitó responsabilizar exclusivamente a su esposa por el deterioro de la relación. Por el contrario, reconoció su propia incapacidad para enfrentar el conflicto a tiempo. Este punto resulta clave desde el análisis periodístico. La culpa no aparece como una estrategia discursiva para suavizar su imagen, sino como un elemento central de su proceso de autocomprensión. Besares admitió haber elegido el silencio, haber postergado decisiones difíciles y haber contribuido con su pasividad a la perpetuación de una convivencia insostenible. La culpa, en este contexto, no se limita al ámbito matrimonial. Se extiende a la idea de haber perdido tiempo, de haber sostenido una narrativa pública que no reflejaba la realidad, y de haber normalizado un sufrimiento que, con el paso de los años, se volvió estructural. Si hubo un factor que aceleró el quiebre interior, fue el cansancio emocional. No un cansancio físico, sino una fatiga profunda, asociada a la sensación de vivir en constante tensión. Besares describió este estado como una pérdida gradual de energía vital, una incapacidad creciente para encontrar motivación incluso en los aspectos más básicos de la vida cotidiana. Desde el periodismo especializado en salud mental, este tipo de agotamiento suele ser el preludio de decisiones radicales. Cuando una persona se da cuenta de que ya no tiene recursos emocionales para seguir sosteniendo una situación, el cambio deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. En ese momento, Besares comenzó a cuestionar no solo su matrimonio, sino el relato completo de su vida adulta. Las preguntas que antes evitaba: ¿por qué sigo aquí? ¿Qué estoy defendiendo realmente? ¿A quién protege mi silencio? Se volvieron imposibles de ignorar. Uno de los aspectos más dolorosos de este proceso fue la toma de conciencia de todo lo que no se había dicho a tiempo. Besares reconoció que muchas conversaciones fundamentales llegaron tarde o nunca ocurrieron. Cuando finalmente se intentó hablar con honestidad, el daño acumulado era demasiado grande. Desde una óptica periodística, este punto revela una paradoja frecuente en matrimonios de larga duración. Cuanto más tiempo pasa sin hablar de lo esencial, más difícil se vuelve a hacerlo. Las palabras ya no sirven para construir, sino apenas para constatar el deterioro. El matrimonio se encontraba atrapado en una lógica de reproches silenciosos, donde cada intento de diálogo terminaba reforzando la distancia emocional. La comunicación, lejos de ser un puente, se había convertido en un recordatorio de todo lo que se había perdido. A diferencia de parejas anónimas, Besares debía enfrentar una dimensión adicional: la ruptura pública. Separarse no era solo una decisión privada, sino un acontecimiento potencialmente mediático.
El miedo a los titulares, a las interpretaciones malintencionadas y a la reactivación de viejos prejuicios jugó un papel decisivo en la postergación del desenlace. Este temor no era infundado. La historia mediática de Besares lo había convertido en un personaje permanentemente asociado al escándalo. Cualquier movimiento personal era susceptible de ser reinterpretado bajo esa lente. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese mismo miedo comenzó a perder fuerza frente a un malestar más profundo. El miedo a seguir viviendo una vida que ya no sentía como propia. El quiebre interior no condujo de inmediato a la confesión pública, pero sí marcó el inicio de un proceso irreversible. Besares comenzó a reconstruir su historia desde una perspectiva más honesta, cuestionando los silencios que había sostenido durante décadas. Este proceso incluyó una revisión crítica de su propia imagen pública. Por primera vez, se permitió pensar que contar su verdad no tenía por qué ser un acto de debilidad, sino una forma de recuperar control sobre su narrativa. Desde el análisis mediático, este punto representa un giro fundamental, el paso de la defensa pasiva al relato activo. Besares dejó de reaccionar al discurso externo y comenzó a construir el suyo propio. Aún así, la decisión de hablar no fue sencilla. Decir la verdad implicaba exponer una faceta íntima de su vida, aceptar juicios inevitables y, sobre todo, enfrentar el dolor que había permanecido reprimido durante años. El infierno del que habló no era solo el matrimonio en sí, sino también el costo emocional de sostener una mentira funcional. Callar había sido, durante mucho tiempo, una forma de supervivencia. Hablar, en cambio, se convirtió en un acto de liberación tardía, pero necesaria. Toda confesión pública implica una puesta en escena, incluso cuando nace de una necesidad auténtica. En el caso de Mario Besares, el momento de romper el silencio no fue improvisado ni accidental. Llegó tras un largo proceso interno y se produjo en un contexto mediático específico, cuidadosamente elegido, donde sus palabras podían ser escuchadas sin quedar inmediatamente reducidas a un titular escandaloso. Desde una mirada periodística, la pregunta clave no es solo qué dijo Besares, sino por qué decidió decirlo en ese momento, y no antes. La respuesta se encuentra en una combinación de factores personales y contextuales. Por un lado, el agotamiento emocional había alcanzado un punto irreversible. Por otro, el paso del tiempo había modificado la percepción pública sobre su figura. A diferencia de los años 90, cuando cualquier declaración suya era interpretada bajo el prisma del escándalo, el contexto actual ofrecía un margen mayor para la reflexión y la revisión histórica. Besares ya no era solo el personaje controvertido de otra época, sino un hombre envejecido ante los ojos del público, con una trayectoria marcada por caídas, silencios y sobrevivencia. Hablar en ese momento implicaba menos riesgo que en el pasado, pero no estaba exento de consecuencias. Uno de los elementos más analizados por la prensa fue el lenguaje utilizado en la confesión. La expresión matrimonio infernal no fue una exageración impulsiva, sino una elección retórica contundente. Desde el análisis del discurso, se trata de una fórmula que cumple una doble función. Rompe con la narrativa previa y obliga al receptor a replantear todo lo que creía saber. Sin embargo, Besares evitó deliberadamente el tono acusatorio. No detalló episodios específicos, ni señaló a su esposa como única responsable. Este equilibrio entre contundencia y contención resultó clave para que su testimonio no fuera percibido como un ajuste de cuentas. Periodistas especializados coincidieron en que esta moderación le permitió conservar credibilidad. En lugar de presentarse como víctima absoluta, se mostró como parte de una dinámica fallida, lo que generó una recepción más empática en amplios sectores del público. Tras la confesión, la reacción mediática fue inmediata y masiva. Programas de espectáculos, noticieros y plataformas digitales reprodujeron sus declaraciones, a menudo fragmentadas y descontextualizadas. La palabra infierno se convirtió en el eje de titulares llamativos,
mientras que los matices del relato quedaban relegados a un segundo plano. Desde el periodismo crítico, este fenómeno no resulta sorprendente. Las confesiones íntimas de figuras públicas suelen ser simplificadas para maximizar su impacto emocional. Sin embargo, en este caso, el relato resistió mejor de lo habitual esa simplificación, precisamente porque Besares no alimentó el morbo con detalles innecesarios. Aún así, la cobertura mediática expuso una tensión recurrente: la dificultad de los medios para equilibrar interés público y respeto por la complejidad emocional de una historia personal. En redes sociales y espacios de opinión, la confesión generó reacciones polarizadas. Un sector del público expresó empatía, interpretando sus palabras como un acto de honestidad tardía y valentía emocional. Para muchos, la historia resonó con experiencias propias de relaciones prolongadas y disfuncionales. Otro sector, en cambio, recibió la confesión con escepticismo. Algunos cuestionaron el momento elegido para hablar, sugiriendo motivaciones estratégicas o intentos de reposicionamiento mediático. Este tipo de sospecha es habitual en figuras cuya trayectoria ha estado marcada por la controversia. Desde un enfoque periodístico, ambas reacciones son comprensibles. La figura de Besares no permite una lectura unívoca. Su historia pública está atravesada por contradicciones que hacen inevitable una recepción ambigua. Un elemento central en el silencio de la esposa de Besares tras la confesión. Hasta el momento, no ha habido una respuesta pública directa que contradiga o amplíe su relato. Este silencio fue interpretado de diversas maneras, como una estrategia de protección personal, como una forma de evitar la exposición mediática, o como un desacuerdo implícito con la narrativa presentada. Desde la ética periodística, este punto resulta especialmente delicado. La ausencia de una segunda voz no invalida el testimonio de Besares, pero sí recuerda los límites inherentes a cualquier relato unilateral. El matrimonio, como toda relación, contiene múltiples verdades que no siempre coinciden. La decisión de no responder públicamente también puede leerse como una resistencia a convertir la vida privada en un espectáculo, una elección que contrasta con la lógica dominante del entretenimiento. Más allá de la polémica inmediata, la confesión produjo un efecto más profundo: la redefinición de la imagen pública de Besares. Dejó de ser únicamente un personaje asociado al pasado, para convertirse en un hombre que reflexiona sobre sus errores, sus silencios y sus límites. Este giro no borra las controversias previas, pero introduce una capa adicional de complejidad. Desde el análisis mediático, este tipo de reposicionamiento no es automático ni garantizado. Requiere coherencia entre el discurso y las acciones posteriores. Por ahora, la confesión ha sido interpretada como un acto de cierre simbólico. No tanto el cierre del matrimonio, sino el cierre de una narrativa sostenida durante décadas. Hablar públicamente tuvo un costo emocional evidente. Besares reconoció sentirse vulnerable tras la confesión, consciente de que su historia ya no le pertenecía del todo. Una vez pronunciadas, las palabras entraron en el circuito mediático, donde serían reinterpretadas, cuestionadas y reutilizadas. Este costo es inherente a toda exposición pública de la intimidad. Desde una perspectiva periodística, la confesión no es un punto final, sino un punto de inflexión. A partir de ese momento, el relato ya no puede controlarse completamente. Toda confesión pública deja huellas que van más allá del impacto inmediato. Cuando el ruido mediático se disipa y los titulares dejan de circular, comienza una etapa más silenciosa, pero no menos decisiva: la de las consecuencias. En el caso de Mario Besares, hablar de su matrimonio infernal no cerró automáticamente una historia, sino que abrió un proceso de reordenamiento personal, emocional y simbólico que todavía continúa. Tras la confesión, Besares se encontró en un territorio ambiguo. Por un lado, experimentó una sensación de alivio. La carga de sostener una narrativa que ya no sentía como propia había desaparecido. Por otro, surgió una calma incómoda, marcada por la conciencia de que ya no había marcha atrás.
Desde el periodismo psicológico, este estado es habitual en quienes rompen silencios prolongados. Decir la verdad libera, pero también expone. El individuo deja de esconderse detrás de una versión funcional de su vida y debe enfrentarse a la complejidad de lo vivido, sin filtros ni justificaciones. Besares ha reconocido que, por primera vez en muchos años, comenzó a reconstruir su día a día, sin la presión de aparentar estabilidad. Ese proceso, lejos de ser inmediato, ha estado marcado por dudas, introspección y una revisión profunda de sus decisiones pasadas. 34 años de matrimonio no pueden reducirse a una sola palabra, por más contundente que sea. El propio Besares ha insistido en que su confesión no invalida por completo la historia compartida, sino que la resignifica. Hubo momentos de apoyo, complicidad y proyectos comunes que no desaparecen por el simple hecho de reconocer el fracaso emocional final. Desde una mirada periodística equilibrada, este matiz resulta esencial. Hablar de un infierno no implica negar toda experiencia positiva, sino reconocer que el balance global terminó siendo negativo. El problema no fue la existencia de conflictos, sino su acumulación sin resolución durante décadas. Este balance tardío plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas relaciones se sostienen más por inercia que por deseo real? El caso de Besares funciona como un ejemplo visible de una realidad mucho más extendida. Uno de los efectos más profundos de esta historia es el impacto emocional a largo plazo. Vivir durante años en un entorno de tensión normalizada deja marcas difíciles de borrar. Besares ha hablado de la necesidad de reaprender a estar consigo mismo, de reconstruir límites personales que habían quedado diluidos dentro del matrimonio. Desde el análisis en salud mental, este proceso suele implicar duelo, no solo por la relación perdida, sino por la vida que no fue. El duelo por las oportunidades postergadas, por las decisiones evitadas y por el tiempo invertido en sostener una estructura que ya no funcionaba. Aceptar ese duelo sin caer en la autocompasión ha sido, según sus propias palabras, uno de los mayores desafíos tras la confesión. Más allá del caso individual, la historia de Besares abrió un debate social relevante. Durante décadas, la duración de un matrimonio fue celebrada como un valor en sí mismo, independientemente de la calidad emocional de la relación. Romper con esa lógica implica cuestionar modelos culturales profundamente arraigados. Desde el periodismo social, este caso pone en evidencia una contradicción persistente. Se aplaude la permanencia, pero se ignora el costo humano que a veces conlleva. La confesión de Besares desafía esa narrativa al sugerir que no toda relación larga es necesariamente una relación sana. Este mensaje resonó especialmente entre generaciones que crecieron bajo la idea de que aguantar era una virtud. En ese sentido, su testimonio adquiere una dimensión pedagógica involuntaria. Otro aspecto clave del cierre de esta historia es la reflexión sobre el tiempo. Hablar después de 34 años puede parecer tardío, incluso innecesario para algunos. Sin embargo, desde una perspectiva humana y periodística, la verdad no pierde valor por llegar tarde. Besares no habló para reescribir el pasado, sino para resignificarlo. Al hacerlo, recuperó una forma de agencia personal que había quedado suspendida durante años. Decir la verdad no cambió lo vivido, pero sí cambió la manera de relacionarse con ello. Este punto resulta fundamental para entender la confesión no como un ajuste de cuentas, sino como un acto de cierre simbólico. Hoy, el futuro de Besares se presenta con menos certezas, pero también con menos peso. La vida posterior a un silencio tan prolongado no ofrece garantías de felicidad inmediata, pero sí abre la posibilidad de una existencia más coherente con la propia experiencia emocional. Desde el análisis narrativo, este final no es triunfal ni redentor. No hay promesas de reconstrucción perfecta ni de nuevos comienzos idealizados. Hay, en cambio, una aceptación lúcida de los límites, de los errores y de las decisiones tomadas. Vivir sin la carga del silencio implica asumir la responsabilidad de la propia historia,
con sus luces y sombras. El caso de Mario Besares no es solo la historia de un matrimonio fallido, sino la de un hombre que decidió, tras décadas de silencio, recuperar su voz. Su confesión no busca compasión ni absolución, sino comprensión.